Muy buenos días, tardes o noches. Nuestro equipo es el equipo número 4 y les hablaremos acerca de los complejos mitocondriales. Nuestro equipo está conformado por Jennifer Valdés Duarte, Lisette Sánchez Salazar, Estefanía Campbell Guevara, Claudia Enel Fibres Mendoza y su servidora Mía Dayanara Ibarra Ávila. Los complejos mitocondriales o también cadena de transporte electrónico mitocondrial va a consistir en una serie de transportes electrónicos, la mayoría proteínas integrales de membrana, con grupos proteicos capaces de aceptar y ceder uno o dos electrones. El flujo de electrones a través de estos complejos va a producir también un bombeo de protones al espacio intermembranal. Estos complejos van a consistir en el complejo 1, 2, 3, 4 y 5 o también el complejo 5 se le llama ATP sintasa. Ahora comenzaremos con los complejos mitocondriales. Complejo 1, NADQ oxidorreductasa o también conocido como NAD deshidrogenasa. De acuerdo a la clasificación dada por la Enzyme Commission, se clasifica como 7.1.1.2. Como características principales, tenemos que esta es una enzima muy grande, formada por 34 cadenas polipeptídicas diferentes, entre las que se encuentra una flavoproteína que contiene flavin mononucleótido y al menos 8 centros de hierro-azufre. Además, esta bomba de protones está codificada por genes que residen tanto en la mitocondria como en el núcleo. Su estructura presenta una forma de L, como lo podemos observar en la imagen del centro, pues su brazo vertical se encuentra en la membrana y su otro brazo se proyecta en la matriz. La reacción catalizada por esta enzima aparece en el centro en la parte inferior y parece ser la siguiente. NADH más ubiquinona más 5 protones en la matriz. Termina en forma de productos como NAD más ubiquinol más 4 protones, pero estos en el espacio intermembrana. Como primer punto, el complejo 1 se encarga de deshidrogenar al NADH más H. Esto es muy importante, ya que gracias a esto podemos dar inicio a los pasos que se van a llevar a cabo. Entonces, el NADH transfiere sus electrones al complejo 1. La parte que recibe los electrones es una flavoproteína, es decir, una proteína unida a una molécula orgánica llamada flavin mononucleótido. En la imagen lo podemos observar como FMN. Este recibe los electrones del NADH, que es un grupo prostético, una molécula no proteica estrechamente unida a una proteína y que es necesaria para que ésta funcione. Siguiendo con el FMN, este traslada los electrones a una proteína dentro del complejo 1. Esta es una que tiene hierro y azufre unidos a su estructura. Lo podemos observar en la imagen en el complejo marcado con naranja y amarillo. Este también es llamado complejo hierro-azufre. A su vez, transfiere los electrones a un pequeño acarreador móvil llamado ubiquinona, que en la imagen lo podemos observar con la letra Q. Ahora hablaremos del complejo mitocondrial 2 succinato Q-reductasa, también conocido como succinato deshidrogenasa. Su clasificación, de acuerdo a la Enzyme Commission, es 1.3.5.1, por lo que esta enzima es una oxidorreductasa. Esta posee un FAD unido de manera covalente y se encuentra en la pared interna de la membrana mitocondrial. En este complejo va a ocurrir la reacción de oxidación del succinato a fumarato. Asimismo, se va a acoplar la acción de reducción de ubiquinona a ubiquinol. Este complejo proteico es más pequeño que el complejo 1 y va a ser el único complejo que no va a bombear protones. Antes de continuar, recordemos que la succinato deshidrogenasa es una flavoproteína y esta actúa no solo en la cadena de transporte de electrones, sino también en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Bueno, este complejo está formado por 4 subunidades. Tenemos la subunidad SDHA, donde podemos encontrar el grupo prostético FAT y también el sitio de unión del succinato. En el
En la subunidad SDHB encontramos 3 clústeres de hierro y azufre. Y por último, en las subunidades SDHC y SDHD podemos encontrar un grupo hemo y un sitio de unión para la ubiquinona. Ok, ahora vamos a hablar de cómo ocurre todo este proceso. Tenemos que la succinato deshidrogenasa actúa sobre el succinato y lo transforma en fumarato. Una vez que sucede esto, se obtienen 2 electrones de esta reacción y se utilizan para reducir el FAD a FADH2. Como no tenemos una flavoproteína, el FADH2 se vuelve a convertir en FAD y suelta sus protones a la matriz mitocondrial. Una vez que ocurre esto, solo va a ocurrir un transporte de electrones, como podemos ver en la imagen. El FADH2 da sus electrones a los 3 clústeres de hierro y azufre. El hierro se va a reducir y luego se va a oxidar, repitiendo un ciclo hasta pasar por los 3 clústeres. Una vez que pasen por los 3 clústeres, los electrones van a llegar a la ubiquinona y junto con 2 protones se va a convertir en ubiquinol. Una vez que tengamos el ubiquinol, este va a servir para transportar los protones y los electrones al complejo 3. A continuación, vamos a hablar sobre el complejo mitocondrial número 3, o también llamado sistema 2, o ubiquinol citocromo C reductasa, o de acuerdo a su nombre enzimático, es C1.10.2.2. Este va a estar integrado por los citocromos B y C y por el complejo hierro-azufre, el cual va a estar contenido en el grupo RISC. Va a tener una actividad citocromo óxido reductasa, bombeando 4 electrones en el sitio P. Todo este proceso también se le va a conocer como ciclo Q y se divide en 2 partes. Primero, el ubiquinol se va a unir a nuestro complejo 3 y sus protones van a ser bombeados al espacio intermembranal, mientras que sus electrones van a seguir 2 caminos diferentes. Nuestro ubiquinol entonces se va a convertir a ubiquinona. El primer electrón se va a transferir al grupo RISC, recordemos que es aquel que contiene a nuestro complejo hierro-azufre. Después va a pasar al grupo hemo del citocromo 1 y después va a ser transferido al citocromo C. Una vez unido a este citocromo C, se va a reducir y se va a desprender del complejo 3 para pasar al siguiente complejo, que es el 4. El segundo electrón va a viajar al citocromo B, el cual contiene 2 grupos hemo. El electrón va a pasar por ambos grupos y finalmente va a ser atrapado por una ubiquinona adicional, la cual al ganar a este electrón se va a reducir parcialmente al ion radical cebiquinona, del cual contiene una carga negativa. Bien, ahora pasando a la segunda parte, el primer ubiquinol se va a desprender para dar lugar a un segundo ubiquinol. Después de esto, el procedimiento básicamente será el mismo que la primera mitad, es decir, los 2 protones entrarán al espacio intermembranal y los electrones van a seguir diferentes caminos, uno pasando por el grupo de hierro-azufre y posteriormente al citocromo 1 para llegar al citocromo que será liberado al espacio intermembranal. El segundo electrón se dirigirá al citocromo B, donde será recogido por un ion radical semiquinona que provocará que éste gane 2 electrones y adicionalmente tomará 12 protones de la matriz. Después de ganar dichos elementos, se forma un ubiquinol que será desprendido del complejo 3 para entrar en la membrana de la mitocondria y seguir repitiendo el ciclo. Como podemos notar, en la segunda mitad de este ciclo Q se va a dar un reciclado de electrones para dar un uso más útil. Continuando con el complejo 4 o citocromo C oxidasa, que también así se le conoce, es la etapa final de la cadena del transporte electrónico. La estructura del citocromo C oxidasa bobina 11 subunidades, 3 codificadas por genoma mitocondrial 1, 2 y 3 y 2 grupos hemo de tipo A, hemo A y hemo A3 con propiedades redox distintas de diferente entorno, 2 centros de cobre A con 2 iones cobre conectados mediante 2 residuos de cis y cobre B coordinado por 3 residuos de His.
El cobre A va a aceptar los electrones del citocromo C reducido y el hemo A va a aceptar los electrones del cobre A. Los hemo A3 y el cobre B forman parte del centro activo donde el oxígeno se reduce a agua. En esta ilustración se representa el mecanismo mitocondrial 4. El 2X que pueden observar se refiere a las veces que se repite el proceso. Los dos electrones que salen del complejo 3 se encuentran con el citocromo C oxidado y los transporta y libera al complejo de cobre para su reducción. El complejo de cobre del citocromo cambia el cobre de +2 a +1, pasa su estado oxidado a 1 reducido, lo cual cambia a los centros del grupo hemo A, donde va a transferir los electrones de hierro al hemo A3. Posteriormente, el grupo hemo A3 va a transferirlos al complejo de cobre B. Esto es importante porque estos dos electrones se unen al oxígeno y forman agua. Se libera agua al espacio intermembrana y 2 protones a la matriz. El medio oxígeno que pueden observar más 2 protones de hidrógeno van a estar formando agua. Este proceso se realiza 2 veces por la entrada de 2 electrones. Queda una molécula de oxígeno que se une a 4 protones de hidrógeno que va a formar 2 moléculas de agua. En general, esto es lo que sucede. El complejo 4 recibe al citocromo C, lo oxida y transfiere los electrones hacia el aceptor final de la vía, que es el oxígeno, el cual al recibir los electrones se reduce y se convierte en agua. En el proceso, el complejo 4 bombea 2 protones al espacio intermembrana. Todos los protones que han sido bombeados hasta el momento van a estar produciendo un cambio, una baja en el pH, induciendo la despolarización de la membrana y produciendo un gradiente de concentración de protones con cargas positivas eléctricas de energía en el espacio intermembrana. Los protones que se encuentran en el espacio intermembrana regresan a la matriz por medio del complejo 5 o la enzima ATP sintasa, del que se va a hablar más adelante. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del complejo mitocondrial número 5, el cual es una enzima con clasificación S7.1.2.2 que se le nombra ATP sintasa. Esta ATP sintasa se va a encargar de la síntesis de ATP y va a acoplar el transporte de los electrones. Esta va a apoyar también la teoría quimiosmótica, que nos va a decir que el gradiente de protones generado impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. Y está compuesta por 2 subunidades de las cuales se hablará a continuación. La estructura de la ATP sintasa va a estar compuesta por 2 subunidades, como ya se había mencionado. Esta va a ser la unidad bombeadora de protones o F0 y la unidad catalítica o F1. La unidad bombeadora de protones o F0 va a ser un segmento hidrofóbico que va a atravesar la membrana interna mitocondrial y estará compuesto a su vez por 3 tipos de subunidades, A, B y C. Y la unidad catalítica o F1 va a estar formada por 5 cadenas polipeptídicas, las cuales van a ser alfa, beta, centroactivo, gamma, delta y épsilon. A su vez, podemos considerar que la enzima va a estar formado por 2 componentes funcionales, que va a ser la unidad móvil, compuesta por el anillo C y el tallo gamma épsilon, y la unidad estática, la cual va a ser el resto de la molécula. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del mecanismo de la ATP sintasa. Para eso tenemos que tener en cuenta que la ATP sintasa no va a poder liberar por sí sola el ATP del centro catalítico. Sin embargo, para que eso se realice se necesita el mecanismo de cambio de unión y de catálisis rotacional. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el cambio de unión en las subunidades beta de F1 van a presentar 3 conformaciones diferentes. Puede ser abierta, que es donde se puede unir o desprender nucleótidos, es decir, puede salir el ATP. También puede ser relajada, donde no va a dejar salir ni al ADP ni al pirofosfato. O puede ser tensa, donde se va a catalizar la transformación de ADP más pirofosfato en ATP, pero no va a permitir la liberación de este. En cambio, la catálisis rotacional, en esta los protones bombeados al espacio intermembrana o lado P durante el transporte electrónico pasan a la matriz mitocondrial o lado N a través del canal de F0. Aquí la arginina 210 va a pasar al ácido aspartico 61 y va a neutralizar la carga del anillo C. Esto se va a acoplar con la liberación del ATP y va a ser sintetizado en la F1. Y como la imagen muestra, se necesita bombear 3 protones para que la subunidad
cama gire 120 grados y se pueda liberar una molécula de ATP. A manera de conclusión, podemos ver cómo es que cada complejo mitocondrial tiene su complejidad. Puede parecernos difícil entender estos complejos, pero conforme los vamos estudiando cada vez más, se hace más sencillo de comprender. Estos complejos, como ya sabemos, son importantes para el funcionamiento de nuestro organismo y puede sonar increíble, pero incluso en estos complejos pueden llegar a existir mutaciones. Un ejemplo de esto serían las mutaciones en las subunidades del complejo 1. Estas pueden causar enfermedades mitocondriales, entre las que destaca el síndrome de Leigh. O sea, también en estos complejos podemos tener mutaciones y por lo mismo enfermedades. Estas fueron las fuentes que utilizamos para realizar este video. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.